¿Qué haces, Ernesto? Mara, no me asustes de esta manera. Pues yo quería saludarte, pero pues ni me veías. Estabas muy concentrado. ¿Qué es eso? Mira, conseguí algo para hacer más confortable este lugar, ¿eh? Ay, y con el calor que hace, nos va a venir súper bien, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo más interesante? La curva que deforma la hamaca no es una parábola, es una catenaria. Exactamente. Muchas veces pensamos que todas las curvas con forma de arco son parábolas o medios círculos, pero no es así, ¿eh? Ejemplo de esto son las hamacas, las cadenas, puentes colgantes e incluso las telarañas, ¿eh? Bueno, no se diga más. El día de hoy hablaremos de esta curva que, aunque para algunos es desconocida, la encontramos en muchas partes. La catenaria. Elemental, muy bien. Como acabo de decir, un ejemplo de catenaria es una hamaca. Vamos a ver por qué. Toma este extremo de la hamaca y yo me quedo con el otro y separémonos. ¿Ok? Espera. Si la tensamos totalmente, obtendremos una recta y además casi me caigo de Mara. Perdón. Ahora sí, la curva que vemos es una catenaria. Ajá, es cierto. Podemos observar que la hamaca cae por su propio peso. Sabemos que esto lo debemos a la fuerza llamada gravedad, la cual hace que los objetos caigan. Observemos que si nos separamos, dicho de otra manera, si los extremos de la hamaca se alejan, entonces la curva tiene una mayor amplitud y tiende a una recta, pero sigue siendo una catenaria. Ahora bien, si los extremos se acercan, entonces el vértice de la curva de la hamaca se acerca más y más al suelo. Estas observaciones, por sencillas que sean, son muy valiosas, pues a partir de donde estén ubicados los extremos, formamos diferentes catenarias. Además, nos permite describir de manera visual las características de la catenaria. Fíjate entonces que, aunque se forman distintas catenarias y la distancia entre los extremos va variando, la longitud de la hamaca siempre es la misma. En otras palabras, la catenaria es la curva resultante al dejar una cuerda flexible e indeformable sin peso sostenido, sujeta por sus dos extremos y sometida únicamente al efecto uniforme de la gravedad. ¿Sabes? Este ejemplo está muy bonito, ¿eh? Ahora en lugar de decir, me voy a acostar en mi hamaca, diré, me acostaré en mi catenaria. ¡Ah! Por cierto, ya sé dónde podemos colocar la catenaria. No suena bien, ¿no? Sigamos diciendo hamaca. A ver, dame unos segundos, iré por mis herramientas, ¿eh? Ok. Mientras regresa Ernesto con la herramienta, ¿saben a qué me suena catenaria? A cadena. Pues esto no es casualidad. La palabra catenaria viene del latín catena, que significa cadena, y el primero en nombrar así la curva que estamos viendo fue Christian Huygens. El arco ideal. ¿Quién habla? Hola, soy Robert Hooke, experto en la catenaria, como le dicen ustedes. Yo la había nombrado el arco ideal. Esta curva me parece fascinante. En la arquitectura, por ejemplo, los arcos son muy importantes. Permiten sustentar peso sobre un espacio vacío como los puentes, por los cuales podemos pasar caminando sin temor a que se caigan. Tenemos muchos tipos de arcos e inicialmente su desarrollo fue empírico. La regla era, si no se cae, es un buen arco. ¡Qué honor que nos visites aquí en Jóvenes en TV! Mi amigo Ernesto es tu fan. ¿Ernesto? ¡Ernesto! ¡Ahí voy! Bueno, un ejemplo impresionante de un arco formado por una catenaria invertida es el arco Gateway, un monumento de 190 metros hecho de acero inoxidable. Es el arco más grande del mundo en el hemisferio occidental. Fue diseñado por el arquitecto Eero Saarinen en 1947. Empezó a construirse en 1963 y se completó en 1965. Está sobre el río Mississippi en St. Louis, Estados Unidos. Otro ejemplo de arcos en la arquitectura es la Sagrada Familia de Barcelona, España. Esta magnífica construcción se empezó en el año de 1882 y actualmente aún se sigue construyendo. El arquitecto responsable es Antonio Gaudí. Claro, después de tantos años ya falleció, pero veamos este fragmento de video.
En Barcelona se encuentra un edificio único en su género. Más de 200.000 toneladas de peso con caprichosas geometrías. No hay otra construcción de estas dimensiones que utilice la piedra como material estructural. La Sagrada Familia es el sueño de uno de los arquitectos más originales de la historia. Gaudí, sin duda, era visionario y proyectaba para el futuro. Imaginada para asombrar al mundo, después de 136 años la obra sigue en construcción. ¡Impresionante! Para poder tener construcciones tan majestuosas es necesario tener un diseño arquitectónico sólido y fundamentado en el poder de las matemáticas. Así es. Gaudí, por ejemplo, fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y la precisión espacial, además de tener una gran creatividad e imaginación. Estas características le permitieron crear hermosas maquetas tridimensionales, en particular con el uso de catenarias. Él fue el primero en darle esta importancia a las catenarias en la arquitectura. Esta es la maqueta que construyó para el diseño de la Sagrada Familia. Las catenarias representan la forma óptima de un arco, lo que implica que es el arco que requiere menos material para construirse y que, sin embargo, puede ser pero tan resistente que dure una eternidad. Afortunadamente, ahora tienen el poder de las matemáticas para que las construcciones no se hagan de manera empírica. Pueden seguir las ecuaciones para formar los arcos más resistentes posibles. Encontrar una ecuación que describiera la catenaria era uno de mis grandes objetivos de estudio. Sin embargo, logré visualizar que el arco ideal no era una parábola, a diferencia de lo que pensó Galileo. Antes de partir de este mundo terrenal, escribí en mi testamento la pregunta: ¿cuál es la forma del arco ideal? La respuesta la dejé en un anagrama. La respuesta al enigma del anagrama, que estaba en francés, la encontró mi ejecutor testamentario. En español significa: tal como pende un cable flexible, así, invertida, quedan las piezas contiguas de un arco. La arquitectura fue una de mis inspiraciones para cuestionarme el porqué de muchas cosas a mi alrededor. Como dirían por ahí, todo empieza con una pregunta. Me tengo que ir, ¿eh? Me despido y no olviden preguntarse todo. Quizá sean los siguientes en encontrar una ecuación a una bella forma. ¡Guau! ¡Qué visita tan inesperada y tan maravillosa! ¿No lo creen? Espero que no te hayas aburrido, Dimara. No encontraba la herramienta. No, para nada. Tuve una increíble visita. Llegó Robert Hooke. ¿En serio estuvo aquí? Me hubieras llamado. Me hubiera encantado platicar con él. Ajá, te llamé. Pero oye, ¿sabes qué? La visita y la charla que tuve con el señor Hooke me hizo pensar que no hemos hablado acerca de la ecuación que describe la catenaria. Pues no se diga más. Primero necesitamos ubicar la curva dentro del plano cartesiano, así como lo vemos en esta imagen. Notemos que la coordenada 0,a representa el punto mínimo de la curva. Entonces la ecuación de la catenaria, tomando su mínimo en el punto 0,a, es: y es igual a e a la ax más e a la menos ax sobre 2a, que también se puede escribir como coseno hiperbólico de ax entre a. Encontrar la ecuación de la catenaria no fue tarea sencilla. Pasaron muchos años para obtenerla. Hooke se dio cuenta de que el arco ideal no era una parábola en el año de 1675, y tuvieron que pasar 16 años más para que Jacob Bernoulli, Gottfried Leibniz y Christian Huygens obtuvieran la ecuación. Si observamos a detalle la ecuación, vemos que tiene una relación con las funciones trigonométricas. Para poder obtener las funciones hiperbólicas, en lugar de utilizar el círculo unitario como se ve en esta animación, utilizamos una hipérbola, así como en esta otra imagen. La catenaria ha sido motivación para matemáticos, físicos, arquitectos, cualquier persona con curiosidad y creatividad. Por ejemplo, Leonhard Euler, en 1744,
Demostró que la catenaria es la curva que, rotada sobre el eje X, produce una forma tridimensional que fue, después del plano, la primera superficie mínima descubierta, el catenoide. Pero vamos despacio. Lo que hizo Euler es tomar una catenaria. Por ejemplo, si tomamos un collar de ambos extremos, la curva que formó es una catenaria. Ahora vamos a girarla. Lo que logramos ver es el catenoide. Además, también tenemos una ecuación que describe a esta superficie, pero esto lo dejaremos para otra ocasión. Increíble, tengo un catenoide en mis manos. ¿Quieres saber más? Ajá. Acompáñenme. Si nos referimos a la geometría plana o euclidiana, entonces podemos decir que es el área de las matemáticas que estudia el plano. Según Heródoto se llama así porque en Egipto, con el rey Sesostris, utilizaban a la geometría para hacer la repartición de la tierra en cuadriláteros y saber cuánto cobrar por la renta de cada uno de ellos. Es sin duda un hecho que se generó a partir de que el hombre se estableció en un solo lugar y construyó las primeras ciudades. De este modo, el reparto de la tierra y el cobro de impuestos se convierten en situaciones cotidianas e inherentes al estudio de las matemáticas. De ahí que en el libro de los elementos de Euclides se refiere a la geometría, a la proporcionalidad y a la teoría de números. Esta obra presenta los conocimientos desarrollados no solo por los matemáticos más notables de esa época, como son Pitágoras e Hipócrates, entre otros, sino porque son postulados y axiomas que hoy día continúan siendo válidos. La geometría modela el espacio que percibimos: cuadrados, rectángulos, círculos, líneas paralelas, líneas perpendiculares. Son modelos teóricos de objetos y relaciones que encontramos en nuestro entorno, pero también la geometría trabaja con objetos ideales que se pueden manipular mentalmente y que no necesariamente dependen de lo que perciben nuestros sentidos. Si bien es cierto que la geometría plana modela nuestro entorno, es una manera de modelar el espacio, en la actualidad hay otras geometrías, como la geometría hiperbólica. La mayoría de ellas propias de estudios superiores y algunas son abstractas. Entonces, en un cierto sentido, la respuesta es sí, pero puede suceder que algunos objetos matemáticos que hoy se estudian y desarrollan aún no tengan aplicación práctica. Debemos considerar que las matemáticas, y en particular la geometría, son construcción del pensamiento del hombre. Como lo afirma el matemático alemán Hermann Hanckel, quien, al igual que otros matemáticos del siglo XIX, estaba convencido de que las matemáticas son una creación humana y, en consecuencia, sus conceptos no se deducen de hechos empíricos ni vienen impuestos desde afuera, sino que son construcciones intelectuales y, como tales, no han sido descubiertas, sino inventadas. Por ejemplo, Hanckel no buscó la justificación de la existencia de los números en situaciones reales que expliquen su comportamiento, sino en las leyes formales, concretamente en el principio de permanencia que había sido introducido por George Picot algunos años antes, a fin de fundamentar el álgebra y justificar las operaciones con expresiones literales. Diría que es clave porque nos permite explicar o modelar diversas situaciones con un mismo objeto matemático. Por ejemplo, el número pi, la razón entre el diámetro y la circunferencia de un círculo, siempre tiene el mismo valor de 3.141592 e infinitas cifras decimales, sin importar qué tan grande o pequeño sea el círculo. Esta constante está implicada en muchas de las fórmulas que sirven para explicar y modelar diversos conocimientos. Además de permitir el cálculo del perímetro y área de un círculo, pi nos sirve para obtener el volumen de una lata de forma cilíndrica o de cualquier recipiente o contenedor con esa forma. La fórmula es pi por altura por radio al cuadrado. Pi se encuentra en aplicaciones relacionadas con la bioquímica, como ocurre en la estructura de la doble hélice del ADN,
o también en las ecuaciones de la teoría de la relatividad general del científico físico Albert Einstein. Sí, definitivamente. En dos grandes sentidos. El primero en cuanto al desarrollo de mi pensamiento lógico-deductivo. Y el segundo tiene que ver con la valoración de la capacidad de la mente para inventar y generar conocimiento que puede ser abstracto, pero poderoso. ¿Alguna vez sentiste que las matemáticas no te gustaban? No, pero sí he sentido y pensado que algunos contenidos se me dificultan. Luego he investigado y analizado las situaciones y creo que eso me permite que pueda comprender mejor. También reconozco que la capacidad de observación y análisis son indispensables para comprenderlas. Esta curva es muy parecida a la parábola. Incluso Galileo la consideraba así. Pero en 1646, el holandés Christian Huygens mostró que eran diferentes. Y en 1691, junto con Leibniz y Bernoulli, proponen su fórmula. Sin embargo, desde la antigüedad se utilizaba intuitivamente en la construcción, como ocurrió en el arco de Takishira en Persia o Irak. También los esquimales la utilizaban en la construcción de sus iglúes. La identificamos en la cúpula de la Catedral de Florencia y de manera más consciente y formal, el arquitecto Gaudí empleaba la curva catenaria en sus diseños, particularmente en el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Pero su uso es mucho más amplio, dado que es la forma natural en que cuelgan los cables, las cuerdas, las cadenas, cuando son tomados por dos extremos sin tensar. Por definición, una curva catenaria es la curva cuya masa está distribuida uniformemente, sujetada por dos extremos, sometida a la gravedad. Coloquialmente decimos, por ejemplo, que cuando tomamos una cadena, puede ser de plata, oro o lo que sea, que tenga el mismo grosor y la tomamos por los extremos sin tensar, vemos que de manera natural cuelga. Entonces forma una curva catenaria. Miren, observen. Es su caída normal. Su nombre proviene del griego y significa cadena. Así podemos identificar diversos objetos que toman esta forma de manera natural al tomarlos por los extremos y son aprovechados para diversas situaciones. Por ejemplo, como puentes, como hamacas, como cúpulas, así como la manera de colocar los cables de alta tensión en las torres, que seguramente esto lo han observado. Entonces, la catenaria es un claro ejemplo de un objeto matemático que primero se ha usado de manera intuitiva y posteriormente se ha desarrollado su formalización, lo cual nos permite aprovecharla de mejor manera, así como generar otras aplicaciones. Bueno, pues hay varios. Uno es el teorema de Pitágoras. No solo porque se aplica a tantas cosas que podríamos citar, sino también por su vigencia. Hoy no tendríamos Wi-Fi sin el teorema de Pitágoras. Y anteriormente cité a pi. Es un número irracional que se utilizaba antes de definir a los números irracionales. Entonces, es el potencial que tienen estos dos objetos matemáticos lo que se hace que sean algunos de mis preferidos. El pensamiento matemático es parte de la educación básica de los estudiantes. Por lo tanto, es un derecho humano que tienen todos los jóvenes, niños y niñas de México. En el crecimiento de todas y todos está implicado el desarrollo intelectual. Acceder a un razonamiento deductivo e inductivo
también les permite tomar decisiones informadas y responsabilizarse de ellas. Además, las matemáticas son parte del desarrollo cultural de la humanidad. Las matemáticas son también un lenguaje al que tienen derecho de conocer y usar todas las personas. Y no solo se espera que usen las matemáticas, sino también sean capaces de hacer nuevos objetos matemáticos. Justo les diría que deben de investigar de dónde provienen o surgen esos objetos matemáticos o procedimientos que les están causando problemas en su comprensión. En la mayoría de las ocasiones decimos que no nos gustan las matemáticas porque hemos tenido dificultades con los algoritmos o las definiciones, pero no estamos viendo el corazón de la matemática. Además, debemos reconocer que las matemáticas son una invención muy humana, así que es algo a lo que todos podemos acceder si queremos y nos interesa. He tenido alumnos que cuando les muestras la situación que le dio origen, les hace sentido o les interesa conocer más e identifican de manera más cercana y natural los elementos matemáticos que la representan. Llegó el momento de despedirnos. Así como Dismara, tomen una cadena, rótenla y formen su catenoide. Si lo logran, tómenle foto, mándenosla. En su fotografía traten de dibujar los ejes del espacio. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Y recuerden, todo comienza con una simple pregunta. ¡Hasta luego! Hasta la próxima. Adiós, Dismara. Vamos a poner la hamaca allá afuera, ¿no? ¿Prefieres? Sí, vámonos.